este panel participan el doctor Enrique Fernández Fasnacht, el doctor Enrique Cabrero Mendoza, el maestro Efrén Rojas Dávila, el doctor Joaquín Ruiz y modera el doctor José Franco. De esta forma, damos inicio al panel número 1. Primero le damos la palabra al doctor Enrique Fernández Fasnacht. Enrique, por favor. Muchas gracias, buenos días a todos. Pepe Franco me obliga a empezar como empiezo cada vez que me citan, que fui candidato a ser astronauta. Y antes de empezar digo, porque si no, no me ponen la misma atención, lo que digo es que hace rato que aterricé. Que no es el caso de mi amigo Javier Mendieta Jiménez, que es el director de la Agencia Espacial Mexicana. Bueno, no, una gran experiencia sin duda, ya muchos años ha. Quiero empezar por saludar al doctor Enrique Cabrero Mendoza, director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, al maestro Efrén Rojas Dávila, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, al doctor Joaquín Ruiz, que lo tengo yo como vicepresidente de Innovación y Estrategia de la Universidad de Arizona, y a mi amigo el doctor José Franco, coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Estimados asistentes, señoras y señores, agradezco la oportunidad de compartir con todos ustedes algunas reflexiones respecto a un tema fundamental en las agendas de educación superior, ciencia, tecnología e innovación en nuestro país y en el mundo. Antes de iniciar propiamente estas reflexiones, quisiera comentarles la razón por la cual el director general del Instituto Politécnico Nacional participa en un panel dedicado a la vinculación entre universidad y sociedad. Y no es nada más porque es instituto y no es universidad, es una universidad en el sentido más amplio del término. México cuenta actualmente con un sistema de educación superior robusto y complejo. Por ello, la oferta de instituciones de educación superior es diversa, con características distintas y misiones también distintas. En esa diversidad, el Instituto Politécnico Nacional es la principal institución mexicana de educación superior y de investigación de tipo tecnológico. Con satisfacción podemos decir que el IPN cuenta con amplia experiencia en materia de vinculación con la sociedad. De hecho, nuestra institución nació con la misión explícita de contribuir al progreso de México a través de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la formación de profesionistas capaces de ofrecer soluciones a variadas problemáticas sociales, naturales y económicas. La vinculación entre las instituciones de educación superior, fundamentalmente las de carácter público, y la sociedad es una característica constitutiva de la enseñanza superior, la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Lo que hacemos en las instituciones de educación superior y de investigación tiene efectos trascendentes, positivos o negativos, en la sociedad. En atención a esa perspectiva, voy a desarrollar algunos puntos de vista sobre el tema que nos ocupa en este panel. El primer aspecto a destacar es que las instituciones de educación superior forman parte del conjunto de instituciones sociales que dan rumbo y orientación a un país y por lo tanto no son entes aislados de las necesidades y problemáticas nacionales e internacionales. Las funciones sustantivas de estas instituciones, la docencia, la investigación y la extensión de la cultura, contribuyen de manera importante a los conocimientos, habilidades, profesionalismo y capacidades técnicas para que una sociedad pueda resolver sus problemas.
En tal virtud, promover la vinculación entre las instituciones de educación superior y la sociedad no es un buen deseo ni una novedad. Es parte fundamental de nuestra razón de existir. No obstante, la complejidad de los retos de nuestra época y de nuestra circunstancia nacional hace necesario que el tema de la vinculación sea continuamente repensado, con el objetivo de crear las condiciones adecuadas para que sea todo lo efectiva que debe ser. Al cambiar los tiempos y las circunstancias, las instituciones de educación superior y los sectores que forman a las sociedades deben poner el mayor de sus empeños para hacer eficientes y productivos los resultados del conocimiento científico y tecnológico, así como la formación de los profesionistas que la actualidad exige. Nuestra época global es la época del conocimiento incorporado a los procesos productivos, a la prestación de servicios, a la sustentabilidad ambiental y a la innovación científica, tecnológica, social y económica. Toda sociedad humana, por cierto, es una sociedad basada en el conocimiento, pero en los tiempos actuales los saberes especializados y la formación de profesionistas altamente capacitados es una condición de primer orden para que las naciones puedan resolver sus problemas y sean capaces de competir y coexistir globalmente. En México hemos entendido paulatinamente esa relativa nueva condición global y nacional. Las instituciones de educación superior y de investigación, los gobiernos y los sectores sociales tienen cada vez más claro que es necesaria la interacción y coordinación de esfuerzos para propiciar que el conocimiento tenga efectos positivos en las diferentes problemáticas de nuestra realidad. En aras de contribuir a la necesaria reflexión sobre la vinculación entre instituciones de educación superior y la sociedad, dedicaré el resto de mi intervención a proponer algunos puntos de vista que permitan visualizar un concepto amplio de vinculación entre instituciones de educación superior y sociedad. La primera condición para que la vinculación funcione correctamente es la existencia de canales eficientes de comunicación entre las instituciones y los sectores de la sociedad. La segunda es la coordinación de esfuerzos, basada tanto en diagnósticos como en la elaboración de mecanismos de integración de actores. La tercera es la movilización de recursos económicos, humanos, de equipamiento e infraestructura entre los diferentes actores de la vinculación. Esas tres condiciones, comunicación, coordinación y movilización de recursos, son factibles únicamente si existe voluntad por parte de los actores educativos y sociales por articularse. La voluntad es resultado de la existencia de una política pública en donde los legítimos fines de cada actor sean respetados y que estén alineados en un proyecto común. La vinculación entre instituciones de educación superior y empresas privadas es compleja porque cada una de las partes tiene intereses diferentes. Las empresas aspiran a obtener ganancias económicas mientras que las instituciones educativas buscan espacios de aplicación de conocimientos o propiciar la inserción laboral de profesionistas egresados de sus aulas. Son intereses diferentes, pero no necesariamente confrontados. Pensar la vinculación en términos amplios implica reconocer la existencia de esos intereses diferentes y generar mecanismos para que ambas partes ganen. En ello reside la relevancia social, ambiental y económica de la vinculación y también ahí radica su complejidad.
porque a los intereses de cada actor involucrado debe sumarse la pertinencia y relevancia social de los vínculos. Recientemente, el investigador Jordi Planas demostró la ineficacia de los modelos de vinculación entre la oferta educativa y la demanda de trabajo en función de la creencia en la adecuación de la primera con respecto a la segunda. Esa investigación permite reflexionar en torno a la necesidad de trascender las ideas que colocan a la vinculación como un mecanismo simple de adecuación de los contenidos educativos a las necesidades de la sociedad. Las necesidades sociales, ambientales y económicas están cambiando constantemente, por lo que la capacidad de respuesta de las instituciones de educación superior, de los gobiernos y de los sectores sociales deben estar bien ordenadas y debidamente articuladas en torno a la comunicación, la coordinación de esfuerzos y la movilización de recursos. Si actuamos en función de la adecuación, formaremos profesionistas y diseñaremos proyectos de investigación o de desarrollo tecnológico desfasados de la realidad y de las problemáticas sociales. Ello es así porque los saberes de las instituciones de educación superior deben estar orientados a la construcción permanente de respuestas y soluciones y no limitarse a la satisfacción de demandas contingentes o inmediatas. Por ello resulta de enorme importancia que en México pongamos cada vez más atención a los enfoques educativos basados en la construcción de capacidades para la solución de problemas que a los enfoques basados solo en el saber. Tengamos en cuenta que la adquisición de conocimientos por parte de los estudiantes de nivel superior es una parte importante de la formación, pero no es la fundamental. Es la formación profesional basada en la construcción de capacidades de solución de problemas y de innovación, lo que facilita que la vinculación entre la educación superior y la sociedad sea eficiente. Por otro lado, ustedes saben que la vinculación no se limita al tipo de profesionistas. La transferencia de conocimientos, el desarrollo de proyectos y programas de investigación compartidos, la proliferación de mecanismos de articulación son fundamentales para lograr que el conocimiento y las capacidades de los profesionistas tengan espacios de aplicación en los sectores de la sociedad. A través de la comunicación, la coordinación de esfuerzos y la movilización de recursos, como he señalado, debemos fomentar la construcción de redes de transferencia de conocimientos, de los consorcios de investigación y de desarrollo tecnológico, establecer convenios de colaboración, entre otros importantes mecanismos de articulación entre los actores de la educación superior y los actores de la sociedad. Señoras y señores, los retos del presente y del futuro de México son muchos y muy complejos. Debemos todos unificar criterios respecto a la pertinencia del conocimiento científico, tecnológico, humanista y artístico para la solución de problemas y para la formulación de innovaciones social, económica y culturalmente viables. Las instituciones de educación superior somos actores fundamentales en este necesario acuerdo nacional. Lo son asimismo los gobiernos, las organizaciones civiles, los empresarios y los colegios de profesionistas. A todos nos compete hacer del conocimiento una poderosa herramienta de desarrollo, equidad, estabilidad y paz. Con mucho gusto quedo en espera de sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Fernández Fasnacht. Ahora le pasamos la palabra al doctor Enrique Cabrero. Nuevamente, muchas gracias por la invitación a participar. Voy a apoyarme en una presentación. Espero que quienes están en las filas de atrás alcancen
a distinguir algunas de las gráficas. De cualquier forma, la presentación en la que me estoy apoyando estará disponible. Lo coordinaremos aquí con los organizadores del foro y del panel para que cualquiera de ustedes que quisiera verla con más detalle pueda hacerlo. Bueno, son 3 puntos que yo quería compartir con ustedes y con los miembros de este panel. Uno, pues cuál es la situación actual que se presenta sobre el tema, las estrategias de acciones y los retos que esto genera, ¿no? Esta es una gráfica muy sencilla que en ocasiones utilizo para tratar de que simplifiquemos cosas complejas. Del lado izquierdo de ese círculo está la inversión que hace la sociedad a través de sus impuestos, a través del presupuesto público, y el sector privado a través de su inversión que hace en ciencia y tecnología. Este recurso que invertimos va a las universidades, va a los centros públicos de investigación, llega ese recurso, genera investigaciones, genera conocimiento. Del lado derecho de ese círculo, entonces, está un valor que se genera al conjunto de la sociedad, que es el conocimiento. Un conocimiento que tiene que ver con diversos temas, pero que es una forma de enriquecer a la sociedad, generar conocimiento. Esa parte de este círculo México no lo ha hecho tan mal, quisiéramos hacerlo cada vez mejor, pero finalmente tenemos una red de instituciones universitarias de muy buena calidad, centros públicos de investigación con logros importantes, 23,000 investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores, productos de investigación, contribuciones a la agenda internacional en los diferentes campos del conocimiento. En fin, México sí lo ha hecho, lo debe hacer mejor, pero lo ha hecho bien. Lo que no hemos sido muy hábiles para hacer es la parte de abajo de este círculo, que es cómo ese conocimiento lo podemos transformar en algo que le sirva a la sociedad en términos de riqueza material, en términos de crecimiento económico, en términos de mayor competitividad, mayor productividad y mayores niveles de bienestar social. Es esa transformación del conocimiento a través de la innovación en enriquecimiento para el conjunto de la sociedad. Y esa parte que no hemos sido todavía muy hábiles en México para lograr y cerrar así el círculo, es lo que no permite que México funcione todavía en una economía del conocimiento. La economía del conocimiento es cuando ese círculo ya se cerró. Y dicho de una forma muy esquemática, el conocimiento se genera, la ciencia transforma el dinero en conocimiento y la innovación transforma el conocimiento en dinero. Suena simplista, suena feo, pero bueno, pues seamos simplistas para comunicarnos de la mejor manera, ¿no? Esa riqueza que asignamos para generar conocimiento, luego necesitamos que a través de la innovación la sociedad recupere eso. ¿Por qué es importante esto? En la intervención que hice en el momento de la inauguración, yo hacía referencia a algunos países, es difícil que alcancen a ver con nitidez esta gráfica, pero bueno, del lado derecho está el crecimiento que han tenido países como Corea del Sur, como Taiwán, como Irlanda, como Finlandia, en los últimos 20, 30 años, ¿sí? Que justamente a partir de una fuerte inversión en ciencia y tecnología han podido generar mejores niveles de bienestar, mayor PIB per cápita, mayor crecimiento económico, y eso entonces pues evidentemente genera un progreso social. Por eso la ciencia, la tecnología y la innovación están vinculados al progreso y al desarrollo, y por eso la apuesta es importante.
Indicadores, bueno, pues estamos en una situación todavía complicada. En algunos datos para 2012 vemos que el número de investigadores en proporción a la población económicamente activa del país en México es de un investigador por cada 1000 habitantes de la población económicamente activa, mientras que los países más avanzados traen 10, 12 investigadores por cada 1000 habitantes de la población económicamente activa. Es decir, claramente tenemos que expandir el número de investigadores en el sistema. Y luego algunos de los indicadores de innovación también, si lo vemos por el lado de las patentes, pues todavía la capacidad de generar patentes en México está muy por debajo de lo que están haciendo otros países. Entonces también ahí tenemos que avanzar con mayor rapidez, ¿no? Aquí vemos en países como Estados Unidos para el 2013 se generaron más de 570,000 patentes, en México 15,444. Pero además el segundo problema es que en países como Estados Unidos, Japón, Corea, la parte de esas patentes que es nacional, digamos que se generaron en el propio país huésped, es alta, mientras que en México pues prácticamente andamos por ahí del 8%, lo cual hace que ni siquiera se vea el color azul en la gráfica para el caso mexicano. Bueno, esa es la realidad y por eso cómo atacarlo desde el diseño de una política pública, de un programa especial de ciencia y tecnología, cómo poder avanzar rápidamente en los próximos años. Los objetivos del programa especial son: 1, contribuir al crecimiento de la inversión nacional en ciencia, tecnología e innovación. 2, fortalecer la formación de capital humano altamente calificado. 3, generar desarrollo regional vinculado al tema de ciencia, tecnología e innovación. 4, este vínculo estrecho entre el sector productivo y academia. Y 5, fortalecer la infraestructura científica y tecnológica. Entonces, bueno, uno de los objetivos primordiales del PCITI es el tema de este panel, que es justamente cómo vincular mejor a la academia con el sector productivo. Todo ello pues para desarrollar las capacidades para transitar hacia un modelo de una economía basada en el conocimiento. ¿Qué acciones para la vinculación? Bueno, por una parte está este programa de estímulos a la innovación, que como ya se mencionó, son recursos que se asignan a proyectos que presentan las empresas. La mayor parte de estos proyectos se presentan empresas que conjuntamente con el sector académico están generando innovación en procesos, en productos, en bienes y servicios. También tenemos programas con la industria, particularmente el posgrado en la industria, que es un programa que se ha venido implantando y que viene creciendo a buen ritmo y que queremos que tenga una expansión importante en los próximos años. El tema de las agendas estatales de innovación, que hemos trabajado cuidadosamente con cada una de las entidades federativas, los fondos sectoriales que CONACYT tiene con las diferentes áreas de la Administración Pública Federal y las acciones que los propios centros públicos del sistema CONACYT han venido implementando para fomentar la innovación y la vinculación. Esas son, digamos, las herramientas con las que está impulsándose esto desde CONACYT. En lo que se refiere al programa de estímulos a la innovación, pues esta es una transferencia directa para complementar lo que las empresas están haciendo, ¿no? El resultado es que sí, muchos de estos generación de innovaciones han podido traducirse incluso en mejoras que han llegado al mercado, que han llegado a reposicionar a las propias empresas. La inversión total que se ha hecho en estos 7 años es de más de 21,000 millones por parte del sector privado, más de 18,000 millones por parte de CONACYT. Entonces, bueno, pues es un paquete importante de innovación que se ha traducido en proyectos en tecnologías de la información. En primer lugar, la mayor parte del recurso o de los proyectos han estado en el área de tecnologías de la información.
sector alimentario, sector automotriz, agroindustrial, química, biotecnología, maquinaria industrial, salud, farmacéutica, energía, metalmecánica, plásticos y sector aeroespacial. Esto es el 90% de los proyectos que se han generado a lo largo de estos años, lo cual además parece muy lógico porque si los vemos, pues todos son sectores de un nivel de dinamismo importante y en cada uno de ellos México tiene efectivamente la posibilidad de insertarse a nivel mundial en el mundo del conocimiento, el desarrollo tecnológico y la innovación en esos sectores. Los programas con la industria, particularmente mencionaba el de incorporación de maestros y doctores en la industria, donde el CONACYT aporta el 50% del salario y la empresa el otro 50%, para incorporar a maestros y doctores altamente calificados al sector empresarial e industrial. En 2014 se apoyaron a 196 maestros y doctores para trabajar en 133 empresas. El programa de posgrados con la industria, donde en 2014 se apoyaron 324 estudiantes, 35 de doctorado, 275 de maestría, 14 de especialidad, para favorecer así a 144 empresas. Como decía, ese es un programa que tenemos toda la intención de que tenga una expansión en los próximos años, porque es justo la posibilidad de que el sector productivo también se vaya equipando con capital humano altamente calificado. Aquí el tema es no solo ampliar el número de investigadores en el país, sino ampliar el número de doctores en la industria y donde efectivamente la capacidad de innovación y desarrollo tecnológico en el sector empresarial vaya incrementándose de manera importante. Sobre el tema de las agendas estatales de innovación, ya se mencionó, el trabajo consistió en identificar sectores consolidados y emergentes en un trabajo conjunto entre el sector académico, productivo y social, y el resultado de este trabajo en todo el país durante 2014 nos llevó a identificar 495 proyectos prioritarios en 18 sectores económicos. Estos son los sectores en los que surgieron estos proyectos: sector alimentario, energía, electrónica y tecnologías de la información, turismo, automotriz, salud, logística, metalmecánica, medio ambiente y sustentabilidad, minería, aeroespacial, textil, cuero, calzado, forestal, química y plásticos, como los sectores más visibles en ese trabajo en cada una de las entidades. En cuanto a otra herramienta del CONACYT, que son los fondos sectoriales CONACYT, Secretaría de Economía, está el FINOVA, que es un programa que apoya actividades científicas de desarrollo tecnológico, innovación intelectual, recursos humanos e infraestructura. Este programa también ha sido muy activo, y el FIT, que es el apoyo a iniciativas de innovación de micro, pequeñas y medianas empresas de base tecnológica, así como startups y personas físicas con actividad empresarial. Ahí también ha estado presente CONACYT junto con la Secretaría de Economía en estos programas. En cuanto a los centros de patentamiento, que es otra de las debilidades que ya mostrábamos al inicio de la charla, existen 9 centros de patentamiento, 7 de ellos cuentan con una OTT certificada en los centros públicos de investigación CONACYT. Ahí está el CICESE en Ensenada, el CIAD en Hermosillo, el CIMAB en Chihuahua, COMIMSA en Saltillo, el CIO en León, Guanajuato, el CICI en Yucatán, el Infotec en Veracruz, el CIATJ en Jalisco, el CIBNOR en Baja California Sur, y con eso, bueno, pues estamos también contribuyendo no solo a la capacitación a gente del sector empresarial y a los propios investigadores en el tema de patentamiento, sino que también abriendo este servicio a otras entidades de esas regiones que acudan a los centros para facilitar los procesos de patentamiento. Entonces, bueno, desde ese punto de vista también hemos venido trabajando. Este dato es importante. Las solicitudes de patentes ante el INPI por solicitante del 2009 a julio del 2014. Ahí vemos que el 91%
ha sido solicitado por empresas, el 3% por instituciones de educación superior y centros de investigación, el 6% por inventores independientes, y las instituciones involucradas en términos de instituciones académicas. Tenemos al Tecnológico de Monterrey, que ha solicitado más de 230 patentes, la UNAM también en ese monto, luego viene Sinvestav, la Universidad de Puebla, el Politécnico Nacional, el Instituto Mexicano del Petróleo, la Autónoma de Nuevo León y algunos centros públicos de investigación del sistema CONACYT, como el SICA, el CIMAB, el CIATJ, el CIATQ. Algunos de los directores de estos centros aquí nos acompañan, además de otras universidades como la UAM, la Universidad de Guanajuato, el Instituto de Investigaciones Eléctricas, en fin. Ahí tenemos entonces las instituciones que están activándose más en términos de solicitud de patentes. ¿Cuáles son los retos con todo este panorama que me he permitido presentarles? Bueno, pues generar un marco regulatorio que provea incentivos para la vinculación es un elemento muy importante. Ya hablábamos de la reforma en curso que se está proponiendo por parte del legislativo. Esa es una reforma importante que va a generar los incentivos a los investigadores para vincularse más con el sector productivo. Y esto entonces al sector productivo le va a ayudar también a buscar más a estos talentosos investigadores que puedan vincularse en proyectos específicos. Entonces estamos realmente abriendo una cosa que no existía en México. Una vez que se culmine esa reforma, va a existir un espacio de oferentes y demandantes del conocimiento. Y eso es muy importante. No puede haber una economía sin un mercado, y ese mercado del conocimiento es el que se está generando con estas reformas. Por otra parte, bueno, articular la política pública de innovación entre diferentes financiadores e instrumentos también. Ahí se están ya haciendo algunos acercamientos cada vez más intensos, no solo con agencias financieras gubernamentales, como es el caso de Anafinsa, sino también con el sector financiero privado para que se acerque a la identificación de proyectos y de empresas nacientes en términos de innovación y que pueda haber un capital privado que esté disponible en condiciones favorables para que los emprendedores y los innovadores que generen empresas de alto valor tecnológico puedan encontrar disponibilidad de capitales en el sector financiero. Igualmente, estimular esfuerzos de la industria para promover actividades de investigación y desarrollo, esto no solo a través del PEI, como ya se mencionó, y a través de los posgrados, sino ideando nuevos mecanismos. Estamos muy en contacto y debemos de estar cada vez más en contacto con el sector privado para ello. Y esto pasa también por algunos ajustes en términos de instrumentos que tiene el CONACYT, por ejemplo, el Sistema Nacional de Investigadores. Estamos empeñados en abrir la posibilidad también de que el Sistema Nacional de Investigadores reconozca mejor la incorporación de investigadores a procesos de innovación, desarrollo de patentes y vinculación con el sector productivo, que reconozca mejor la interdisciplinaridad, el trabajo colectivo, en fin, de tal manera que los incentivos sigan acumulándose para propiciar esta mayor vinculación. De cualquier manera, la enseñanza internacional lo que nos muestra es que mientras no haya confianza entre los diversos sectores, mientras el sector productivo y el sector académico no tengan confianza unos con otros y se puedan platicar, hablar, reunir, pues es muy difícil que esto avance por más que hubiese mecanismos económicos y mecanismos legales. Entonces, también esto pasa por promover mucho las reuniones como esta, reuniones donde haya gente de los diversos sectores y que con ese proceso se genere un mecanismo de confianza y de cooperación que sin duda alguna todavía necesitamos. Muchas gracias a todos y estamos abiertos a sus
Muchísimas gracias, doctor Cabrero. Ahora vamos a tener la presentación del maestro Efrén Rojas. El foro es suyo. Muy buenos días, tengan todas y todos. Saludo a mis compañeros de la mesa y agradezco infinitamente la invitación formulada. Agradezco más el que se nos permita compartir con gentes tan talentosas, tanto en la mesa como entre los invitados, un tema de la mayor relevancia. La sorpresa a la que aludía el doctor Franco es una confesión que hacía llegando a este recinto. Le decía que se había preparado un trabajo para ser compartido con todos ustedes, pero finalmente mis reflexiones últimas me llevaron a abandonarlo y a tratar simplemente de presentarles un esquema que puede responder más a una visión actual, derivada un poco de los años, pero también absolutamente comprometida con la actual responsabilidad de su servidor. Y entonces, en esa dinámica abandoné esa presentación y les quisiera yo compartir mis puntos de vista en tres temas centrales. Me da mucho gusto saludar entre el público a gentes muy destacadas del sector académico. Tenemos al secretario general de ANUYES, tenemos a directores de estructuras nacionales, como el señor coordinador de las universidades tecnológicas, el señor director del Tecnológico Nacional de México. Reconocemos a rectores, directores de instituciones, a representantes del sector empresarial, de estructuras de consejos locales de ciencia y tecnología y obviamente a los representantes de los medios de información, de tal manera que esta es una muestra muy representativa de lo que conlleva la importancia y el valor que todos le damos al tema de la vinculación. Del tema de la vinculación se ha hablado mucho. Para aquellos que venimos del siglo pasado, yo creo que hemos participado en muchos eventos y seguimos buscando la solución. ¿Por qué señalo esto? Porque déjenme decirles que yo creo que todas las instituciones de educación superior, fundamentalmente públicas, algunas privadas muy distinguidas, todas tienen ejercicios de vinculación, salvo algunas particulares que tienen una orientación, pero todas ellas han hecho algo y algunas de manera muy exitosa. Aquí hay algunos trabajos de recopilación de información que ha elaborado ANUYES en 2009 y más recientemente el CIDE en 2012, donde justamente el doctor Enrique Cabrero y otros colaboradores tienen por ahí un texto muy interesante que identifica las imágenes que se tienen en torno a este tema. Y en todos ellos, y en el sentir nuestro, priva simple y sencillamente la realidad de que la vinculación es insuficiente. No estamos descalificando ninguno de los ejercicios realizados, pero simple y sencillamente Manuel, el presidente de CONCAMIN, nos daba un dato mortal de que estamos ubicados en el lugar 61 de 144 en nuestro esquema de competitividad. Y los que estamos aquí creo que compartimos plenamente que es el desarrollo económico el que favorece el desarrollo social y finalmente el que le da a una nación las posibilidades de ser mejor. Y entonces ahí, esta fue una de las razones por las cuales abandoné la presentación, porque ya no quería compartir más datos que todos conocen. Algunos que quienes me han antecedido simplemente los han señalado con toda puntualidad. Pero déjenme decirles, en ello debemos de distinguir 4 retos fundamentales. El reto económico, en donde toda la estructura de nuestro país en lo económico
debe de transitar a condiciones de mayor competitividad. Pero ahí enfrentamos una estructura económica con enormes asimetrías, desde la gran empresa, la empresa de clase mundial, hasta el esquema más socorrido, la microempresa. Y esta plataforma es gigantesca. Las necesidades y las posibilidades de vinculación de esa estructura económica son perfectamente diferenciales. No hay una condición de homogeneidad. En el reto social, yo les diría que encontramos una sociedad más informada, en muchos de los aspectos también más organizada, una cantidad importante de organizaciones con una visión de la responsabilidad social que se suman a esto y que muchas de ellas, déjenme decirles, han logrado impregnar de manera muy importante a las instituciones de educación superior por ese arraigo que tienen con su comunidad, con su entorno. Pero necesitamos hacer más. El reto de las identidades. Manuel Herrera lo apuntaba. Los académicos piensan de una forma, se me iba a salir pensamos, pero tiene muchos años que dejé el laboratorio, entonces me resultaría muy presuntuoso. Los académicos piensan que tienen una visión, que tienen una condición, que tienen un espacio, y a veces han ido acomodando esa visión y ese espacio a ciertas reglas de desarrollo. Qué bueno que se están tomando esas medidas legislativas, qué bueno que mi amigo el doctor Enrique Cabrero puntualiza cómo evolucionar en el Sistema Nacional de Investigadores para ampliar esas condiciones. Ahí hay identidades de la academia, hay identidades de la empresa y a fin de cuentas lo que se presenta se matizaría por dos vertientes. Una, poca comunicación porque no nos conocemos. Manuel lo señalaba, él en Jalisco no conocía un centro. Y déjenme decirles que ahí la responsabilidad yo creo que es de las dos partes, de aquellos que estamos en el sector académico, en el sector institucional, de aquellos otros que están en el sector productivo o en el sector social. No hay mecanismos suficientes de comunicación, de encuentro. Los que estamos aquí, yo creo que hemos asistido a numerosas reuniones. Allá en mi estado natal, yo creo, y aquí mi amigo Micha no me dejará mentir, creábamos consejos y consejos y consejos y nos encontrábamos y nos tomábamos la foto. Y finalmente, la vinculación aterriza cuando se concreta entre el académico y un representante, ni siquiera el dueño, un representante de una entidad productiva, la que sea. Porque los grandes trazos se nos pierden en la transmisión, se van diluyendo. Esos son los retos. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? En opinión de su servidor. Yo expreso de verdad mi reconocimiento a CONACYT porque ha sabido interpretar la política del Ejecutivo Federal y qué bueno que están involucrados como organizadores o coorganizadores de este evento, las cámaras del Congreso, los senadores y los diputados, porque son quienes le han dado sustento a un ejercicio de financiamiento creciente para ciencia, tecnología e innovación. Ya nos ha dado algunas cifras el doctor Enrique Cabrero que han permitido visualizar un salto cualitativo y yo le decía muy en corto, yo creo que la ley de 2001 fue un salto cualitativo muy importante. En alguna época que estaba yo metido en temas concretos de ciencia y tecnología, me pareció un instrumento muy positivo, está desarrollándose, sigue dando sus frutos, será perfectible, pero ahí, como lo acabamos de ver, hay enormes fortalezas en materia de ciencia, tecnología e innovación
y en el titular de CONACYT una enorme fortaleza, experiencia que seguramente nos dará mejores posibilidades. Por ello hemos comprometido como Subsecretaría de Educación Superior, por instrucción del secretario, todo nuestro compromiso para construir programas y alianzas muy concretas. En el caso de la educación superior, hay una enorme fortaleza. Les comparto que al día de hoy estamos hablando de 505 instituciones de educación superior públicas, un número de privadas muy importante, algunas de ellas destacadas, algunas se han significado, como lo vimos en el esquema de solicitudes de patentes, lamentablemente un segmento con enormes asimetrías. Voy a referirme fundamentalmente a las públicas. Las públicas, encabezadas por esas instituciones nacionales de una gran tradición, sin que la tradición signifique, ¿sí?, falta de visión modernista, sino simple y sencillamente es un reconocimiento a todos sus años, encabezadas por UNAM, Politécnico y otras más, que en conjunto pueden representar con las universidades estatales, 34 más 9, 43 instituciones de esa naturaleza. Más recientemente, les podría yo decir, México abonó de manera decidida a la formación de recursos con el modelo de las universidades tecnológicas, con el modelo de las universidades politécnicas. Estamos hablando de 169 instituciones en total, sin contar las que este año se crearán. Y en estas particularmente, déjenme decirles que se percibe en todas ellas una gran vocación a la vinculación, a la articulación, y hay modelos verdaderamente importantes. Algunas de ellas, ¿sí?, a pesar de esa juventud, aprovechan la incorporación de cuadros recientes y ello les da una potenciación muy importante. Tenemos también del orden de 260 instituciones de corte tecnológico, con los tecnológicos, los institutos tecnológicos, que son 126, y los 134 tecnológicos descentralizados. Ahí hay una enorme fortaleza también. Ahí tenemos campeones que han representado a México en diversas disciplinas. No quisiera desagregar más esto, puntualizaría. En 505 instituciones de educación superior públicas, con las que la subsecretaría tiene una comunicación, ¿sí?, tenemos una enorme fortaleza. En ellas distinguimos, ¿sí?, una visión de los compañeros académicos echada para adelante, comprometida con su país, con una visión, con una mentalidad abierta para intentar y para hacer cosas nuevas. Yo he podido visualizar cómo la educación superior ha transitado, ha evolucionado en esa visión, y ahora podríamos pensar que hay mayores posibilidades de ese acercamiento. ¿Cuáles podrían ser las propuestas? Y para estas propuestas fijaría yo en 3 condiciones las propuestas o sugerencias que podríamos dejar. La primera, necesitamos mejorar nuestros esquemas de comunicación. Necesitamos conocernos más. Si no nos conocemos, simple y sencillamente somos invisibles y nos quedamos con nuestros propios problemas, con nuestras propias limitaciones. Segundo, ya lo señalaba Enrique, confianza. Si no se genera confianza, simple y sencillamente no pasará nada. Y aquí necesitamos evolucionar también, porque los académicos se cree que son quienes crean, recrean y transmiten el conocimiento. Y en el caso del sector productivo, pues son los hacedores de riqueza. Necesitamos que esas dos visiones
se junten, encuentren un compromiso común. Y aquí es en donde abonaré un tercer planteamiento, que son las condiciones para que ese vínculo pueda darse. Me parece que hay que ver países que están en los primeros lugares de competitividad, y en esos países se han dado nuevas condiciones para ese acercamiento. Condiciones que me parece que en México el gobierno federal y el poder legislativo, con todos sus avances, está ya muy próximo a poderlas establecer. ¿A qué me refiero? A mejores mecanismos fiscales, mejores mecanismos que favorezcan un financiamiento y que comprometan claramente esas dinámicas. Yo creo que si esto lo hubiéramos planteado cuando fui rector hace 20 años, 25 años, a lo mejor hubiera sido insuficiente o una locura, ¿no? Pero el actual gobierno federal está sentando bases verdaderamente importantes, hay la voluntad del sector empresarial. ¿Por qué no transitar a esa dinámica? Dinámica que nos puede permitir revertir los componentes de aplicación de ciencia, tecnología e innovación, porque en este momento el recurso público representa como un 60% y el recurso privado quizás el resto, ¿no? Más o menos por ahí puede estar. Es necesario entonces un involucramiento mayor. Por ello yo creo que la Cámara de Senadores a través de la comisión y la Cámara de Diputados a través de la comisión respectiva puedan estar fortaleciendo ejercicios de reflexión como este, pues da la magnífica pauta para que revisemos aquellos esquemas que puedan favorecer ese acercamiento, ese vínculo, no dejarlo, ¿sí?, de alguna manera a una suerte casuística, sino buscar a nivel federal, buscar a nivel local también, cómo nos vamos acercando más. Porque además no hay otra, ¿eh? O sea, o hacemos eso o simple y sencillamente seguiremos contemplando cómo en nuestro índice de competitividad seguimos descendiendo. Veía una nota y si ahora tenemos el 61, veníamos de un 55. Y yo quisiera creer que lo que hemos hecho, estas fortalezas que se han planteado, deben ser una catapulta para que Congreso, Ejecutivo, ¿sí?, puedan transitar a una mejor condición. Esa parte yo creo que los senadores y los legisladores, con la ayuda de las estructuras de asesoría, pueden encontrarle una forma más clara. Concluyo planteando dos temas en los que estamos trabajando. Uno de ellos, tuvimos la oportunidad de que el señor presidente, el señor secretario, nos dieran la posibilidad de llevar a cabo un encuentro con distinguidísimos representantes del medio empresarial. Y con ellos estamos abordando proyectos que, si cuajan, yo creo que pueden darle continuidad a algunos que ya se han realizado, porque esto tampoco es nuevo. Nos quejamos de que la formación de profesionales no responde necesariamente a nuestras necesidades. Y a veces, sí, lo digo con respeto, desde la visión académica imaginamos lo que necesitan allá y desde la visión del empresario le pedimos que sepa apachurrarle el botón a esta máquina que acabo de comprar. Esas dos realidades, ninguna es cierta. Lo que necesitamos es un compromiso conjunto. ¿Qué estamos planteando? Incluso también, incluso puede haber la posibilidad de que tenga un ejercicio internacional una idea de este tipo. Vámonos poniendo de acuerdo por sectores empresariales, vamos diseñando planes y programas de estudio y vamos formando capital humano bajo petición expresa. Lo hemos hecho en algunos casos, las universidades tecnológicas, las universidades politécnicas, las mismas autónomas pueden estar en esa condición, pero hay compromisos. Compromiso de permitirnos que la formación sea tanto en el aula como en el espacio laboral. Y ahí México está avanzando en la idea de la educación dual
o la educación de alternancia, que es el modelo de los franceses. Vamos haciéndolo, pero vamos trabajando por esquemas temáticos, no tan abiertos. En las diferentes ramas de la industria que veía ahí, pues puede haber esas posibilidades. Y aquí con las cámaras estaríamos atentos a poder conocer cómo realizamos esos ejercicios. Lo podemos hacer y podemos romper ese mito de que estamos formando recursos que no corresponden, ¿no? Y la segunda parte, y este sí es un compromiso, déjenme decirles que hará cosa de un mes que al señor maestro Héctor Arriola, ¿sí?, lo comprometí con que pudiéramos desarrollar una plataforma para poder registrar, para poder comunicar y en su caso establecer acuerdos entre los componentes de la triple hélice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si en este momento queremos buscar información, la tenemos aislada. ¿Sí? Aquí, ¿sí?, con el señor director general de CONACYT, seguramente haremos alianzas muy importantes porque debemos de arribar a encontrar espacios virtuales de comunicación, siempre y cuando ahí exista la información y también de acuerdo. Y a partir de ello ya nos sentaremos en una mesa finalmente a dar pauta a proyectos. Ese es el compromiso que le pedí al maestro Arriola, con el soporte de varias instituciones. Estamos involucrados en hacerlo y ojalá pronto podamos decirles, aquí está ese espacio, para que abone a un ejercicio. Me parece que en los estados debemos promocionar esos espacios de conocimiento y de encuentro. Y concluyo, ¿sí?, quedando a sus órdenes para poder compartir o aclarar algún comentario de lo que he realizado, y le reitero a mis colegas de la mesa mi reconocimiento, mi respeto, y a todos ustedes mi agradecimiento por su paciencia de haber aguantado estas ideas. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, maestro Rojas. Y ahora le pasamos el micrófono al doctor Joaquín Ruiz. Joaquín. Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Doctor Cabrero, Pepe Franco y el senador Tello por organizar esto que es tan importante. Tengo una pequeña plática aquí en forma de diapositivas, pero antes de entrar ahí, porque eso es sobre ciencia y ejemplos de innovación, una de las cosas que no se han dicho hoy en la mañana es que si uno ve la innovación en Estados Unidos, importantemente, la economía de Estados Unidos ahora está empujada por compañías que no existían hace 60 años. Estos son los Googles, los Microsofts, los Apple. Apple tiene una capitalización más grande que Exxon en estos días. ¿Cómo fueron hechas estas compañías? Estas compañías fueron hechas por estudiantes, no profesores. Y fueron hechas por estudiantes con capital que no venía de empresas, sino con capital que venía de otros sistemas. Hay mucho que hay que hacer en este país para llegar a esos lugares. Se están haciendo cosas muy importantes ahora. Hoy se va a firmar una ley o una ley va a pasar a la Cámara de Diputados. Es importantísima esa ley, pero también hay que ver las leyes sobre los impuestos para ver qué tipo de capital va a poder ser sometido a alto riesgo de compañías que no la van a hacer. De todas las compañías como Google o Apple, la gente que invierte en ese tipo de compañías sabe que de un portafolio de 20 compañías, si tienen suerte, una va a funcionar. El resto es pérdida de dinero. Y una de las maneras que estas gentes pueden perder el dinero es porque tienen algunas facilidades en los impuestos que les ayudan. Entonces, el ecosistema que se tiene que hacer sobre innovación es un ecosistema muy complicado donde el gobierno es central definitivamente, pero aparte de eso, lugares como universidades tienen que buscar la manera de educar a los estudiantes para que estos estudiantes inmediatamente sepan de las oportunidades que existen de crear compañías.
tienen que tener la forma de ver cómo funcionan las compañías, de tener en la cultura que están haciendo mientras están estudiando nanotecnología o lo que sea, que una de las opciones que tienen ellos no es solamente volverse profesores en la universidad que les dio el doctorado o la maestría, sino que tienen la oportunidad de hacer una compañía que después tal vez se la puedan vender a alguien más. En Estados Unidos, la innovación de las compañías grandes más y más es comprada, no es hecha en casa, y es por comprar compañías más pequeñas. Entonces hay que tomar eso en consideración conforme foros como este, que son tan importantes, piensan en el sistema. No nos olvidemos de los estudiantes, y además, si a los estudiantes mismos les damos las facilidades y los cambios culturales necesarios para que ellos crean que hacer una compañía es éxito, no nada más ser profesor en la universidad. Tendremos menos fugas de cerebros también, o sea que eso es una cosa muy importante. Bueno, ese es un punto que no se había dado hoy. El otro punto es el siguiente. Si pensamos en innovación, el término innovación tiene miles de definiciones, pero vamos a tomar innovación en una forma muy abstracta, si quieren, y vamos a tomar un ejemplo de innovación que viene de la pintura o que viene de la música. Picasso fue un pintor extraordinariamente innovativo y las pinturas que tal vez no les gusten o sí les gusten, no las hizo porque era mal pintor, sino porque era un pintor extraordinario, que pudo innovar de sus pinturas originales, que no eran abstractas, a lo que después él hizo. Y es lo mismo con la música. Un jazzista puede hacer innovación porque es un músico de primera, no porque se levantó un día y empezó con las teclas. Estos son genios y pueden hacerlo consigo mismos. Pero para hacer innovación lo que se necesita es diversidad de ideas, a menos que seas un genio. Y aquí faltan diversidad de ideas. En la mañana ya llevamos 2 mesas en la cual, por ejemplo, no hay ninguna mujer. Y la diversidad de ideas es importante. Las mujeres y los hombres piensan diferentemente. Necesitamos tener más mujeres en la ciencia para que estén también en lugares como estos, porque son las diversidades de las ideas las que van a hacer que la innovación funcione. Esos son mis 2 puntos, mi estimado Pepe. Bueno, ahora vamos a ver unas innovaciones que hemos hecho en la Universidad de Arizona, que han sido en colaboración con México, y unos ejemplos que salen de cada una de estas innovaciones para cuando menos tener ideas concretas en la cabeza de lo que es una innovación. Y creo que esto funciona de esta manera. No. ¿Sí? Ah, perfecto. Esto lo voy a... Vamos al primer, la que sigue. Vamos a la primera innovación. Esta es una innovación de la Universidad de Arizona, en la cual en astronomía somos uno de los mejores en Estados Unidos, y una de las razones por las cuales somos uno de los mejores es porque hacemos los espejos más grandes que se necesitan para los telescopios. Hacemos unos espejos que son de 8 metros. La razón por la cual son 8 metros y no más grandes es porque no caben a través de los puentes de las carreteras, no porque no podemos hacerlos más grandes. Pero a través de estos, la siguiente, por favor. Este es el lugar donde se hacen esos espejos en la Universidad de Arizona. Se calientan en esa cosa que es anaranjada, da vueltas y se hace el espejo. Se hace de una forma muy rápida. Estos espejos la que sigue, por favor, dan lugar a telescopios como este que ven acá, donde ven ustedes dos espejos de 8 metros en un edificio que tiene un espacio que es más grande que y que rota el edificio para apuntar estos espejos a donde se quiere en el espacio. O sea que tienen una estructura extraordinariamente grande con una precisión que parece un reloj suizo. La innovación es en la óptica, la innovación es en las estructuras, en los materiales,
Y se han formado compañías a través de cada uno de los pedazos que se necesitan para hacer este telescopio. La razón por la cual se hizo el telescopio es para buscar planetas en otros sistemas solares y buscar vida en otros sistemas solares. Totalmente ciencia pura. Pero para poder hacer esa ciencia pura se tuvo que inventar todo tipo de tecnología. Y esa tecnología, muchas de esas tecnologías han acabado siendo compañías. La siguiente, por favor. También tenemos la suerte en la Universidad de Arizona. Por cierto, antes de que me tire un vaso de agua a mi amigo Pepe Franco, las colaboraciones que hemos tenido con México en astronomía han sido de primera desde que se hizo la Universidad de Arizona. Tenemos el primer telescopio en San Pedro Mártir, es un telescopio que la Universidad de Arizona le rentó a México por $1 al año, nos deben como $30, pero de ahí empieza. El segundo ejemplo que tengo aquí es en ciencias planetarias, donde nosotros queremos tener colaboraciones muy importantes con Javier F. Mendieta y todo lo que es espacial en México. Y aquí lo que se puede ver acá es el aterrizaje de la sonda Phoenix en Marte, que fue un proyecto de la Universidad de Arizona, financiado por NASA, aproximadamente 500 millones de dólares, para buscar agua. Y la razón por la cual se busca agua en Marte y en otros planetas es porque en la Tierra, en cualquier lugar donde hay agua, el agua puede estar casi a punto de hervir, a altas presiones, muy ácida, no importan las condiciones, se encuentra vida. Y no solamente eso, sino en la Tierra, en el momento en que dejaron de bombardearse, de haber grandes bombardeos hace 3.8 mil millones de años, hay evidencia paleontológica de que había vida. Entonces, por eso es que anda NASA buscando agua por otros lugares, porque diciendo que si hay agua, lo más probable es que va a haber vida. Entonces, aquí tenemos colaboraciones importantes. Otra colaboración antigua, muy importante que tuvimos en la Universidad de Arizona y con México, fueron los estudios de Chicxulub, que fue un asteroide que pegó hace 60 millones de años, le dio en la torre a todos los dinosaurios, excepto Barney, por desgracia, pero le dio, y esto fue lo que hizo que los mamíferos pudieran ser más que lunch para los dinosaurios. Entonces, este es un proyecto también importante que es una colaboración entre geología, ciencias planetarias, astronomía, diversidad de ideas. La siguiente, por favor. Esto nada más para decirles, cuando pegó la meteorita, esto es humo, porque hubo incendios y hubo ácido, hubo lluvia ácida. Y si ven el relojito que está aquí, a 12 horas después de haber pegado la meteorita, los modelos demuestran, o cuando menos sugieren, que la mitad de la Tierra ya estaba cubierta por cenizas y por lluvia ácida. Y esa fue la razón por la cual se perdió tanta biodiversidad en esas épocas. La siguiente, por favor. Uno de los grandes problemas que tenemos ahora en la Tierra, obviamente, es cambios climatológicos globales. Esto es nada más para recordarles que si uno ve la historia de la Tierra, 400.000 años para acá, hay un evento cíclico de subir y bajar la temperatura y subir y bajar el CO2, pero empezando más o menos en los tiempos de la Revolución Industrial en Inglaterra, como pueden ver, eso ya ha cambiado en una forma drástica. Esta diapositiva es del año 2003, donde dice que la cantidad de CO2 en la atmósfera era 360 partes por millón. Ahorita estamos en el 2015 y son 400 partes por millón, 410 partes por millón. O sea que esto está cambiando en una forma sumamente rápida y las consecuencias de esto son muy importantes y son consecuencias que vienen a ser también de justicia social. Porque los cambios climatológicos globales, el martillo del cambio climatológico global es el agua. Y en unos lugares va a llover más, en otros lugares va a llover menos. Y por desgracia, donde va a llover menos, más y más, es claro que es donde hay poca agua de todas maneras. Y grandes
problemas sociales como inmigraciones, etcétera, se están pasando por falta de agua en lugares donde ya no llueve, incluyendo en partes de México. Entonces, uno de los estudios importantes que estamos haciendo en colaboración con CONACYT es ver estudios sobre tanto sociológicos como científicos de cuál va a ser la problemática del cambio climatológico global conforme el CO2 va avanzando. La siguiente diapositiva, por favor. Este es un mapa que por desgracia es un mapa gringo, entonces sacaban los datos en la frontera, pero como pueden ver, los colores que son el rojo y esos colores rojos y rojos más fuertes bajan a Sonora y sobre todo son las temperaturas más altas en los próximos años. Y el otro problema que se está dando, por ejemplo, en Arizona y que se está dando en Sonora también y en muchas partes de México, es la baja de agua, que es la gráfica que tiene rosa. La combinación de las bajas, la poca agua y 2 grados de temperatura mayor en ambiental dan unos cambios ecológicos estratosféricos. La foto que se ve ahí es de Nuevo México, donde se ve unos árboles de piñón y cómo se perdieron. Hubo una mortalidad fenomenal hace como 4 años y cómo se ve ahora. Y la diferencia ecológica que se ve ahí es en función no solamente a la pérdida de agua que se había dado antes en este lugar, sino la pérdida de agua más 2 grados más de diferencia de temperatura. La siguiente, por favor. Los estudios que estamos haciendo nosotros, otra vez viendo a innovación, los estamos haciendo en la Biosfera 2, que es otro ejemplo de cómo se da innovación en Estados Unidos que falta en México. La Biosfera 2 fue construida totalmente por capital filantrópico. Gente con mucho dinero que se dedica por sus sensibilidades a estudiar la ecología y construyen un aparato como que cuando lo construyeron en 1990 costó aproximadamente $300 mil millones. 300 millones de dólares, perdón, pero que si se construyera ahorita serían $1,000 millones porque es la inflación. Y aquí lo que estamos haciendo es un estudio muy importante en el cual estamos viendo cuál es el balance de masas de agua en zonas semiáridas conforme cambia el clima. Entonces, en Sonora y en Arizona, como ejemplo, las lluvias que existen en el invierno van a desaparecer porque el jet que trae esa agua en el Pacífico se va a mover hacia el norte y vamos a perder esas lluvias. Las lluvias del verano, los que hacen ciencias atmosféricas no entienden todavía qué es lo que va a pasar porque son muy complejas, pero no importa porque las plantas que existen en estos lugares necesitan los 2 periodos de lluvia. Conforme se vaya perdiendo la ecología de estos lugares, lo que le pasa al agua también varía, porque la humedad que se tiene, por ejemplo, en Sonora y en Arizona, como el 25% de la humedad, es por la evapotranspiración de las plantas. Conforme se pierden esas plantas, la evapotranspiración cambia y el clima cambia y el agua, dónde va a dar el agua también cambia. Entonces, el balance de masas de agua, dónde va a dar el agua conforme va cambiando la ecología es sumamente importante. Entonces, estas son innovaciones y este tipo de innovaciones se da en función a programas en los cuales gente con diversas ideas buscan cómo funciona la problemática y soluciones para esa problemática. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Síguele síguele, ya platiqué todo esto. La otra cosa que hemos hecho, no, la que sigue. La otra cosa que hemos hecho con México,
fue también una colaboración con CONACYT muy extraordinario, fue ir con gente de programas de negocios de la Universidad de Arizona, o sea, del Colegio de Negocios de la Universidad de Arizona, ir a los centros CONACYT y tener programas en los centros CONACYT para demostrarle a los profesores y a los estudiantes qué es lo que se necesita para tratar de hacer compañías o licencias para compañías. Y dos, tratar de encontrar dentro de los catálogos de la tecnología que se ha hecho en todos los programas CONACYT, que son tecnologías extraordinarias, de primera, ¿cuáles de esas tecnologías pueden ser comercializadas? Entonces, ir con gente que a eso se dedica y que si vas con las gentes que se dedican a esto y que son compañías que te cobran un dineral por cada análisis, si lo haces en colaboración con estudiantes y con profesores de universidades que a eso se dedican, haces un ecosistema en el cual puedes evaluar las tecnologías que existen ahora. Eso fue lo que se hizo con el Proyecto Avanzado de Innovación del Conocimiento Científico. Y si me sigues la siguiente, por favor. Los resultados, esos solamente son resultados, aquí pueden ver, hubo más de 650 investigadores, doctorandos, etcétera, fueron tomando estos cursos para que entendieran lo complejo que es avanzar una tecnología al mercado. Las solicitudes de patentes subieron, el impacto comercial en el CIO y en el CIMAT fue importante. Yo diría que esto es uno de los programas que CONACYT debería de avanzar, o sea, no necesariamente igual que como se hacía antes, pero un ecosistema en el cual es importante demostrarle a los estudiantes propios que ellos tienen posibilidades de comercialización siendo científicos o ingenieros. Y yo creo que ya se me acabó el tiempo, ya dije lo que tenía que decir. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctor Ruiz. Ya tomamos nota de lo que nos sugirió. Bueno, tenemos que hacer un ajuste de tiempo porque ya estamos tarde para la siguiente mesa. Entonces, vamos a hacer una ronda de preguntas. Yo tomaría un par de preguntas o comentarios del público para que tuviéramos alguna respuesta breve de nuestros panelistas. Entonces, ya veo como 50 manos levantadas. La primera mano que vi es esta de aquí. Y allá sería la segunda, allá atrás. Y ahí le paramos. Ustedes podrán hablar con los panelistas después. Arturo Molina, del Tecnológico Monterrey. Muy bien a todas las presentaciones. Yo creo que hay tres temas importantes que ustedes han enfatizado muy claramente. Uno, los que hacen la innovación son los investigadores. Y si no tenemos las condiciones para hacerlo bien, con los incentivos correctos, nunca lo vamos a hacer. Entonces tenemos que buscar incentivar que el investigador se vincule con la industria, se le pague por eso, haga la patente, cree su empresa. Si no, nunca va a morir el indicador. Digo, ¿vieron el dato del TEC de Monterrey? Fue un cambio de incentivos a los profesores y investigadores del TEC de Monterrey, que no somos muchos, pero estábamos claros con los incentivos. Segundo, la confianza se da también entre el investigador y su práctica en la empresa. Si no abrimos las puertas de los centros de investigación públicos y privados del TEC de México hacia trabajar con la industria y creamos ese vínculo de confianza, no va a haber condiciones tampoco para hacer la vinculación. Podemos ser política, pero realmente la realidad se da a ese nivel. Entonces yo diría, qué bueno que están haciendo lo de la ley, qué bueno que están haciendo nuevos incentivos. Yo creo que aplaudo a CONACYT, la verdad, Enrique, has hecho un excelente trabajo. Estos apoyos del talento son muy importantes para hacer el cambio en el país. Y la tercera, también tenemos que poner más presión a las empresas para que inviertan. O sea, en todo el mundo, realmente los que gastan más en investigación y desarrollo son las empresas. El gobierno nunca va a poder satisfacer las necesidades de investigación, o sea, de fondeo de investigación en ciencia y tecnología e innovación. Entonces, si no motivamos a los empresarios a que comiencen a hacer más inversión en ciencia y tecnología, no va a pasar nada en México. Entonces, yo les digo, veamos más esquemas de colaboración con las empresas y hagamos ese cambio radical que necesita el país. Muchas gracias y felicidades a todos. Gracias.
Pasamos a la siguiente y ahorita les permito a nuestros panelistas una respuesta rápida. Bueno, sí, me da mucho gusto estar en este bonito lugar y yo esperaría que la Comisión Íntegra de Ciencia y Tecnología estuviera aquí presente de la Cámara de Senadores, porque ellos deben tomar nota sobre los grandes problemas que tenemos en la comunidad científica. Si no, no tiene caso hacer esos eventos aquí. Entonces, un exhorto a los señores senadores, ¿verdad?, para que pongan atención y escuchen a la comunidad científica. Miren, compañeros del área científica, yo vengo de una universidad de provincia, del estado de Hidalgo, y soy parte del Sistema Nacional de Investigadores. Pero hace como 50 años, un poquito menos, yo empecé como investigador, con un vaso precipitado y una mesa ahí de esas que se venden en la calle. Así empecé a hacer investigación, de una manera patética. Pero todo aquello ha ido cambiando con el tiempo, para bien. Este discurso que acabo de escuchar aquí, que lo escuché hace 5 años, lo volví a escuchar hace 15, hace 30, hace 40 y hace 50 años. El MIB, ahora le llaman la triple hélice. Digo, hasta ganas me dan de volar ya, como científico al primer mundo. La realidad es que puede haber muy buena disposición, puede haber un buen discurso, porque aquí he escuchado discursos como el del doctor Franco, de muy buen nivel, con mucho contenido. Y puede haber buena fe, pero si todo queda en la buena fe y queda en el discurso, no pasa nada. Si presentamos leyes, como la que aquí comentaron, es una ley muy limitada, muy limitada. Yo creo que toda esta argumentación que aquí se acaba de dar, que es muy buena, yo no la descalifico, al contrario, hay que retomarla, hay que transformarla en ley. Una ley que obligue a los empresarios, por ley los obligue, igual que a las instituciones de educación superior que hacen ciencia y tecnología, y a la parte gubernamental, para lograr esa integración del sistema científico mexicano con las otras partes de la hélice que aquí se ha comentado. Ojalá y se trabaje en eso de veras, porque México ya no puede seguir así. Termino. Miren, nosotros tenemos derecho como comunidad científica al 1% del PIB, que viene siendo algo así como 120,000 millones de pesos o más. Es un dineral. Y lo único que nos dan es más o menos el 0.5%, que más o menos venimos recibiendo de hace 30, 40 años a través del CONACYT. Ese es un presupuesto que no ha evolucionado para ciencia y tecnología. Aquí la llamada de atención es que la comunidad científica, todos ustedes y nosotros, los que estamos haciendo la ciencia en los laboratorios, pues enseñemos un poquito nuestro músculo como científicos para pedirle a la parte gubernamental que nos otorgue el 1% del PIB. Nos van a salir con que estamos en crisis, pero miren, las naciones potentes de primer mundo, en época de crisis, lo primero que hacen es invertir en ciencia y tecnología. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Muy bien, vamos a pasarle el micrófono primero a Enrique Fernández para una breve reacción a lo que nos acaban de comentar o lo que gustes comentar, Enrique. Sí, es que hay muchas cosas a partir de las dos intervenciones, entonces me cuesta un poco de trabajo escoger por dónde me podría ir, pero voy a hacer 2 comentarios breves. El primero, la función de las instituciones de educación superior es formar integralmente a sus jóvenes. Ya decía yo en mi presentación que no estaría de acuerdo con los trajes a la medida. Tenemos que formar personas, ¿no? Personas con capacidad de resolver problemas. Y yo creo que eso es lo que nos
debe interesar a las instituciones de educación superior. Desde luego también generan y transfieren conocimiento, y por esa razón es que la vinculación con la sociedad es importante, no solo con el sector productivo, sino con el sector, con los otros sectores, incluido el sector social. Yo, hablando de vinculación universidad-empresa, comento rápidamente una experiencia personal. Yo estuve trabajando en la iniciativa privada algunos años en el sur de Tamaulipas, en una empresa de alta tecnología, en una empresa de polímeros de alta tecnología, y recuerdo que en una ocasión la planta tenía problemas para coagular el hule sintético que producía. Y recuerdo que yo puse en contacto a la empresa con un investigador nacional nivel 3, Premio Nacional de Ciencias y Artes, que es un especialista en estos procesos, que entre paréntesis son de carácter electrostático. Este hombre les dio una sugerencia de cambiar sus variables y el problema se resolvió. A lo que voy es que el problema sigue siendo más que nada de comunicación. Lo que tenemos que compaginar son las necesidades que tienen las empresas con las capacidades que tienen las instituciones de educación superior. Y las instituciones, ni las instituciones de educación superior conocen las necesidades de las empresas generalmente, ni las empresas saben lo que las instituciones de educación superior pueden aportar para la solución de problemas. Y igual yo llevo muchos años oyendo este tema de la comunicación, pero al final del día no lo estamos logrando. No lo estamos logrando y hay que seguir tratando. Yo creo que, por ejemplo, la institución que yo represento ha tenido éxito en ese sentido, trabaja, produce tecnología, trabaja con empresas, pero tiene un potencial mucho mayor que el que está siendo explotado. Entonces yo dejo ahí mi comentario para no quitarles tiempo a mis colegas. Muchas gracias, Enrique. ¿Quieres comentar algo, Enrique? Enrique y Enrique. Muy brevemente, esto daría para mucho. Yo simplemente diría, no hay soluciones fáciles para problemas complejos. Digo, generar en un país una cultura para la innovación, conectar a los grupos empresariales con los grupos de investigación, sensibilizar al gobierno federal y a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales para que promuevan esa vinculación, y que luego se genere un cúmulo de experiencias exitosas que animen a todos a seguir adelante con el proceso, pues no va a pasar en 3 meses ni en un año. Entonces, otra vez, vamos a la experiencia internacional. Los países que destacaron y que avanzaron muy rápido en 30 años, ¿qué hicieron? Pues hicieron una fuerte inversión en ciencia y tecnología, impulsaron la vinculación, fueron quitando obstáculos normativos y fueron generando también la confianza entre los sectores para que todo el mundo le fuera acumulando este esfuerzo. Entonces, ese es el proceso. ¿En cuánto tiempo nosotros vamos a estar plenamente en la economía del conocimiento, en un proceso de una característica de innovación muy destacada? Pues esto puede pasar en 8, 10, 15 años, ¿sí? Pero eso le va a dar un giro muy importante al país. Entonces, lo que necesitamos es sentar las bases para construir ese ecosistema. Y yo creo que aquí ha habido muchas buenas ideas y muchas buenas noticias de lo que está pasando. Entonces ahora simplemente no aflojemos el ritmo, sigamos apretando en esa misma dirección, y creo que sí ahora, como no había pasado antes, hay una coincidencia de perspectivas desde el sector productivo, gubernamental y académico, como no recuerdo, y llevo más de 30 años en el sector académico, como no recuerdo yo que la hubiera habido antes. Entonces, y eso es porque ya nos dimos cuenta todos de que hay que entrarle al tema y de que hay una voluntad que se está mostrando por la parte gubernamental y que poco a poco se está mostrando también en el ámbito empresarial y académico. Entonces, creo que las noticias son buenas, pero
tenemos que mantener el ritmo hacia adelante. Muchas gracias. Sí, lo único que me falta decir aquí es que si uno de veras quiere tener innovación en lo que uno está haciendo, uno necesita tener la capacidad de aguantar riesgos. Y eso también es fundamental en el ecosistema que se tiene que construir. Y eso es muy, muy difícil, ¿verdad? Porque como siendo, por ejemplo, el director de un instituto o el director de CONACYT, ¿cómo puede uno hacer los modelos en los cuales uno acepta el riesgo? Y que el investigador que hace algo de muy alto riesgo, pero que de veras sería totalmente transformativo, pero que le falla al fin y al cabo o que dura demasiado, ¿cómo acaba esta persona todavía con un currículum decente? Entonces, eso del riesgo hay que pensarlo muy seriamente. Yo no tengo yo tengo ideas, pero obviamente este tipo de cosas son locales, tienen que ser, son muy importantes, igual para las empresas. Las empresas aquí tienen que tener riesgo si quieren hacer cosas innovativas. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, no me queda más que pedir una disculpa a todas las personas que levantaron la mano y que no pudimos darle la voz, y pedirles un aplauso para nuestros panelistas.